Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén en esta aula virtual dentro del Diplomado en Derecho Electoral para hablar del tema de análisis de agravios, redacción de sentencias. Compañero Noel Carmona, Noel, ¿sí se me escucha y se me ve? Sí, claro, se lo escucho bien, maestro. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho, decía, que estén presentes de manera puntual en esta sesión. Creo que es la primera vez que me toca interactuar con ustedes en este diplomado. Veo esencialmente caras nuevas. Entonces, si me permiten, antes de iniciar formalmente la clase, pues algunos comentarios o reglas, ¿no?, respecto de la sesión. Bueno, uno que ustedes ya conocen, que es el tema de mantener prendida la cámara. De repente nos dicen, oigan, es que estoy en mi trabajo. Bueno, yo también, la mayoría estamos en el trabajo y se entiende que de repente pues tengan que atender a algo, pase alguien por allá atrás, o si alguien está en su casa, pues que de repente pasa un gato, tienen un perrito y ahí se sube, cosas que no tienen mayor inconveniente, ¿no? Sí, por favor, el micrófono apagado. Pedirles también que me permitan ir avanzando en la exposición que traigo para ustedes. Esto me permitirá ofrecerles una sesión sistemática y ordenada, porque si no, a lo mejor la compañera Diana nos hace una espléndida pregunta, nos clavamos en la pregunta y ya no me regreso al tema, y ustedes, desde luego, pues no se merecen una clase desarticulada. En ese sentido, si tenemos a la mano una libretita y una plumita, pues podemos ir anotando las preguntas, o de igual manera, en la caja de comentarios, pues las podemos ir dejando por ahí, y desde luego tendremos un espacio al final para poderlas atender. Se vale también que en ese espacio final me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, una experiencia, una observación. Adelante, desde luego se permite sin ningún problema, ¿no? Y de igual manera, si están como yo echándose su cafecito, pues adelante. Ahora bien, en cuanto a la forma de conducirnos, yo no tengo ningún problema si me hablan de tú o me hablan de usted. Si me dicen doctor, licenciado, maestro, la gente normalmente me dice Vado, ¿no? Con este apellido no necesito apodos. Mientras no me digan güey, yo no tengo problemas, ¿no? O sea, mientras no pase eso, todo en orden. De igual manera, yo me conduciré hacia ustedes con el máximo respeto. Si de repente por ahí se me sale un tú en lugar de usted, pues en forma alguna será por una situación de falta de educación, pero a lo mejor si me sale el tú con el compañero Irving, e Irving me dice como el diputado aquel, hábleme de usted, que no somos iguales, yo tomaré cumplida observación y lo haré, pero en todo caso lo que quiero decir es que siempre será con absoluto respeto. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, algún comentario. Bueno, de no ser así, pues vamos a ir empezando nuestra sesión. A ver, nos toca platicar, nos toca hablar acerca de la redacción de agravios y la construcción de sentencias. Quiero decirles que mi aproximación a esto va a ser esencialmente desde dos perspectivas. Bueno, desde una postura eminentemente práctica. Creo yo que lo importante, lo relevante en esto es verlo desde una perspectiva práctica, pero también desde, digamos, una doble experiencia, ¿no? O sea, mi experiencia, por un lado, como litigante, o sea, como gente que ha construido este tipo de documentos, pero también como autoridad, ¿no? O sea, un poco desde esas dos perspectivas. Como autoridad, porque en mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, me tocó ser consejero electoral del OPLE de Querétaro. Y éramos en ese entonces un OPLE que resolvíamos en primera instancia tanto los procedimientos ordinarios sancionadores como los especiales sancionadores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me obligó a meter mucho las manos en toda esta parte de la correcta elaboración, la discusión y desde luego la aprobación de los proyectos de resolución. Entonces, insisto, trataré de abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, y en este sentido, empezaré recordando el concepto de constitución de Hans Kelsen, lo cual pudiera parecer contradictorio porque he dicho que no quiero abordarlo desde una perspectiva teórica, pero no se nos debe de olvidar algo. Hans Kelsen fue un jurista práctico,
fue juez constitucional durante más de 10 años. O sea, era alguien que tenía una ponencia, que recibía a los abogados, que seguramente cuando se iba a comer un strudel allá en Viena, llegaba el abogado, oiga, licenciado, casualmente que me lo encuentro, déjele platico de mi asunto. O sea, es alguien que vivió, digamos, la parte práctica de la profesión. Y él, de manera muy interesante para nuestros efectos, distinguió con mucha claridad entre lo que entendemos por constitución formal y constitución material. Y ahorita van a ver por qué es relevante. Lo formal tiene que ver, por ejemplo, con quién puede hacer qué, ¿no? ¿Quién puede, por ejemplo, aprobar determinadas leyes? Y lo material atiende al contenido que esas leyes pueden tener. Voy a ponerlo con un ejemplo. Supongamos que se va a hacer una nueva ley general de educación. Y esta ley general de educación, pues, ¿a quién le compete hacerla? Al Congreso de la Unión. Y que dentro de esa ley general de educación se estableciera vamos a suponer un imaginario artículo 5º, ¿no? Que dijera, todos los lunes, después de que las y los estudiantes hagan honores a la bandera, deberán rezar hasta por media hora, ¿no? Y que eso dijera la ley. Entonces, supongan que tenemos que analizarla para efecto de visualizar si es posible alguna impugnación. Y entonces, el primer análisis que hacemos es desde una perspectiva formal, donde nos preguntamos, ¿quién tiene competencias para expedir leyes generales? Y entonces nos vamos al artículo 73 constitucional, que como ustedes recuerdan, es el numeral que regula lo relativo a las competencias del Congreso de la Unión. Y ese artículo dice que el Congreso de la Unión tiene competencia y vienen varias fracciones, y en una de ellas se refiere para expedir las leyes de educación y la coordinación con las entidades en la materia. Por lo tanto, nos encontramos con que no hay un problema en cuanto a la competencia de quién tiene que elaborar esa ley, sino que perfectamente la puede hacer el Congreso de la Unión. De hecho, es el órgano competente para realizar esa ley, lo cual es un primer requisito formal. Observamos entonces un segundo requisito formal que tiene que ver con el procedimiento. Y vean cómo ya llevamos dos: competencia, sin salir de los formales, competencia y procedimiento. Entonces observamos que la iniciativa la presentó una diputada que desde luego tiene facultad federal, que desde luego tiene facultades de iniciativa, que la misma fue turnada a la mesa directiva, que la mesa directiva la remitió a la Comisión de Educación, que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dictaminó con modificaciones esa iniciativa, que el dictamen con modificaciones fue debidamente publicado en la Gaceta Legislativa, fue votado en el Pleno, aprobado, se turnó a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores, por conducto de la mesa directiva, remitió a la Comisión de Educación, la Comisión emite un dictamen favorable y se vota favorablemente en la Cámara del Senado. Esto es enviado al Ejecutivo Federal y es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, no encontramos problema alguno en cuanto al íter, en cuanto al procedimiento o al camino legislativo. Entonces, formalmente ahí tampoco encontramos un problema. Observamos también que la norma ha sido publicada en el medio correspondiente, que es el Diario Oficial de la Federación, y no en alguna publicación de las entidades. Por lo tanto, observamos que no hay un problema en cuanto al procedimiento. Entonces pasamos a observar lo relativo al fondo del asunto, o sea, a la parte material. Esto es, a visualizar si la norma tiene el contenido que puede tener o, en su caso, el contenido que debe de tener. ¿A qué hago referencia? Bueno, el acto legislativo es siempre un acto político, ¿no? O sea, en un estado democrático como el nuestro, con todas las imperfecciones que ustedes quieran, pero a final de cuentas democrático, las normas, entendidas como leyes generales, son hechas por un órgano representativo, ¿no? Que es el Congreso de la Unión. Y
Este Congreso de la Unión está integrado por personas que profesionalmente se dedican a la política, o sea, es una clase política, y sus decisiones, por tanto, son decisiones de tipo político. Sería absurdo pensar lo contrario, y esto a veces se nos olvida. Por eso no deja de ser peculiar, ¿no? O sea, un documento que el día de hoy, antes de las 12 del día, es una iniciativa y es un asunto meramente político, es votado, se convierte en ley, se publica mañana, y ahora la interpretación autoritativa ya no va a estar en manos de quienes hacen la política, sino de los jueces y las juezas, porque ese texto se ha convertido de un texto político, se ha transformado, permítame utilizar de manera consciente la palabra, se ha transmutado en un texto jurídico que reclama una interpretación jurídica. Esto es lo que, pues, por ejemplo, algunos han llamado la parte mágica del derecho, ¿no? O sea, como que hoy es un documento político y después con el mismo texto se convierte en un documento jurídico y entonces ya la interpretación última no está en manos de quienes hacen política, sino en manos de quienes trabajan con el derecho, lo cual no deja de ser interesante. Entonces, en ocasiones, la norma es un acto absolutamente voluntario del legislador, ¿no? Como por ejemplo esta ley es un acto voluntario del legislador. Pero hay otras ocasiones donde la norma, la expedición de la norma, no es un acto voluntario del legislador, sino es ejecución, por ejemplo, del mandato constitucional. Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Qué gran código se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión? ¿El código de qué? De procedimientos civiles y familiares, ¿no? Perdón, Irving, sí. Adelante. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias. Ahora, ese código se tuvo que expedir por mandato de reforma constitucional. Hubo una reforma constitucional que federaliza la parte procesal de este tipo de asuntos, y entonces ahí se obliga al Congreso de la Unión. En otras ocasiones, esta obligatoriedad deriva de una sentencia. Vamos a poner un ejemplo. Se reforma la Constitución Nacional para establecer la revocación de mandato. Y ya venía el periodo, el plazo previsto por la propia Constitución para que se pudiera hacer la revocación de mandato, pero no había ley secundaria. Entonces, derivado de una impugnación, viene una sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral donde le dice a los legisladores, hagan la ley, con base en la Constitución ya hagan la ley. Es que no hemos podido, pues es que ya la tienen que hacer, porque si no la ciudadanía no va a poder ejercer el derecho a la revocación que está dentro de la Constitución, ¿no? En estos dos últimos casos, entonces, ya sea por mandato de la Constitución o de una reforma constitucional, o sea, por mandato del ámbito constitucional o por mandato de una sentencia, lo que tenemos es que la elaboración de la ley y la expedición de la misma ya no se convierte en un acto puramente voluntario, vamos a llamarlo así, del legislador, sino en un acto obligado. ¿Por qué? Por parte directamente de una autoridad que puede obligarles a legislar. Sin embargo, el contenido pues siempre será un contenido político. Entonces, en el caso que les he puesto, que he sometido a su consideración, nos ponemos a revisar y la norma dice, recordemos, todos los lunes, después de hacer honores a la bandera, las y los estudiantes tendrán que rezar hasta por media hora. ¿Qué les parece esta norma? Esta regla, ¿qué les parece? Porque es una regla, ¿no? O sea, se tendrán que rezar, ¿no? Hasta por media hora. ¿Qué les parece? ¿Les parece constitucional? ¿Les parece inconstitucional? ¿Qué opinan? Adelante, quien quiera, abriendo su micrófono. Es anticonstitucional. ¿Por qué, compañera Lynn? Porque la misma Constitución establece que la educación tiene que ser, ¿cuál era la palabra? Bueno, fuera de las regiones se me fue la palabra. Laica. Y entonces la compañera Lynn nos recuerda el artículo 3º constitucional, ¿no? Que efectivamente dice que la educación que brinde el Estado deberá ser laica.
Muy bien, ¿qué más? Alguien que quiera sumar un argumento más. Incluso alguien que diga, no, a mí sí me parece que es constitucional. Adelante, quien quiera. Dale, Dante, adelante. Buenos días, profesor, compañeros. Creo que sí encontraríamos un grado de, pensaría yo, digo, tratando de rebuscar, un grado de constitucionalidad en virtud de que el rezo, digamos, quizá como país, como México, un país tradicionalmente católico, lo asociamos inmediatamente a una religión, específicamente la católica, con la cual en la historia mexicana pues, ha habido muchas pugnas, la guerra de Reforma, la guerra de Cristeros. Entonces ya se identifica históricamente como una pugna, pero los budistas rezan, ¿no? O sea, el rezo no es explícitamente de los católicos o de una religión en particular. Incluso científicamente, hasta donde recuerdo, el rezo está considerado una forma de meditación. No es la única, pero es una forma de meditación. Y si se considera que esta es una meditación, eso también es tendiente a formar la parte, digamos, espiritual del ser humano. Entonces, si lo enfocamos o si lo buscamos enfocar que es una forma de fortalecer el espíritu del ser humano, no necesariamente está vinculado a una religión o a alguna fe o dogma, un dogma de fe. Gracias, Dante. Entonces, bueno, aquí tenemos un argumento a favor de la constitucionalidad de la norma, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Dante es, bueno, a ver, la regla dice que recen, pero no dice a quién. Por lo tanto, cada quien podía rezarle pues ahora sí que diríamos al santo de su devoción, o al dios de su devoción, o a la diosa de su devoción, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Bueno, pero ¿puedo participar? Dale, José, adelante. Bueno, pero aquí el rezar es repetir palabras, ¿verdad? A final de cuentas. Y orar es algo diferente. Orar sí es lo que sale de cada quien de la persona, ¿verdad? Y el rezo no es así, ¿verdad? Es una grande diferencia. Entonces aquí, aunque no digas que es de una iglesia, pero estás imponiendo algo. En cambio, si dijera cada quien a su entendimiento o con su comprensión puede ser su oración, entonces sí, ¿verdad? Sería de otra forma, es anticonstitucional a final de cuentas, porque no es el libre albedrío del hombre que le están dando a escoger su religión como quiera. Va a repetir de un rezo a final de cuentas y es muy diferente el rezo a la oración. Muy bien, gracias, José. ¿Quién más? A ver, una pregunta. ¿En México tenemos libertad de cultos o libertad religiosa? ¿O es lo mismo? Tenemos libertad de culto de acuerdo al artículo 130 constitucional. ¿Libertad de qué? Ok. ¿Y las personas tenemos libertad de qué tipo entonces? A ver, ¿las personas podemos elegir ser ateas conforme a la Constitución? Sí, efectivamente. Entonces, desde luego, la libertad que tutela nuestra Constitución es a tener la religión que queramos o incluso a no tener ninguna religión. Y obviamente, pues quienes no tienen ninguna religión podrían, por ejemplo, a lo mejor realizar meditaciones, desde luego, pero no rezar porque no hay una religión, porque no tienen una religión. El artículo 40 de la Constitución, ¿cómo define a la República Mexicana? Incluso pueden buscarlo, no hay problema. Adelante, quien quiera, ¿cómo define a la República el artículo 40 constitucional?
Dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concernente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Muchas gracias, Lynn, y muchas gracias, Dante, que también aquí nos lo transcribieron. Muy bien, entonces podemos ver cómo tanto en el artículo relativo a la educación como en el artículo relativo a al Estado mexicano como tal, se reitera que el Estado es laico, ¿no? Y también, como decían hace un momento, que no se le puede imponer una religión a las personas, ni siquiera el tener una religión. Por lo tanto, esta disposición es constitucional o inconstitucional. Creo que claramente es una disposición inconstitucional, ¿no? Porque está haciendo que el Estado obre como si fuera un Estado confesional, un Estado que de alguna u otra forma suponga que todas las personas que habitan en él, y en particular las y los educandos en primaria, tengan alguna religión, cuando no necesariamente es así. Por lo tanto, esa disposición devendría en inconstitucional. Pero fíjense ustedes cómo esta inconstitucionalidad, siguiendo a Kelsen, sería no por una cuestión de forma o de procedimiento, sino por una cuestión de fondo. ¿A qué me refiero con una cuestión de fondo? A que el problema no es si se siguió el procedimiento o no para crear la norma. El problema tampoco radica en si quien aprobó la norma no tenía competencia para hacerlo. El problema tiene que ver con el contenido de la norma. Es el contenido mismo de la norma el que deviene inconstitucional. Aquí podemos observar entonces cómo esencialmente tenemos dos tipos de agravios, los que atienden a una cuestión formal y los que atienden a una cuestión material. En algunas ocasiones se ha buscado distinguir entre agravios formales y procedimentales. Yo creo que podemos conjuntarlos. ¿Cuándo estaremos en presencia de una irregularidad formal o procedimental que podamos nosotros señalar en nuestro escrito de impugnación? Bueno, creo que podemos identificarlo de la siguiente manera. Primero, cuando el órgano que ha expedido la norma o el acto que es objeto de la impugnación no tiene la competencia para hacerlo, ¿no? No cuenta con la competencia para hacerlo. Ese es el primer elemento. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que analizar en un acto que pretendemos impugnar o en una norma que pretendemos impugnar es si la autoridad que la emitió tiene la competencia para hacerlo. Esta consideración tiene que estar totalmente desligada del estudio de fondo del asunto. O sea, en el fondo podemos coincidir con la decisión de la autoridad o con la norma, pero aquí estamos solamente analizando una cuestión de forma. ¿Es competente o no es competente? Única y exclusivamente. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién es competente para fijar los salarios mínimos en México? ¿Quién? Muy bien, nos recuerda Dante, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Claro, efectivamente. Yo recuerdo el caso hace algunos años de un legislador local que quería que se le hiciera un proyecto de ley para fijar el salario mínimo en su entidad en, no sé si 100 o 120 pesos, lo quería fijar. Entonces se le decía, oiga, don diputado, pues sí, usted es diputado, pero usted no puede fijar el salario mínimo. Oiga, es que se paga muy poquito. Estoy de acuerdo con usted, ¿no? O sea, podríamos estar de acuerdo, digamos, en que el salario mínimo es bajo, pero eso no quiere decir que cualquier autoridad pueda decidir ajustarlo, porque tenemos un sistema de distribución de competencias. Alguien de aquí podría en este momento levantarme la mano y decir, oiga, doctor, pero se está usted olvidando del artículo primero constitucional, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben proteger, salvaguardar, promover los derechos humanos. Por lo tanto, lo relevante no es qué autoridad, lo relevante es la tutela del derecho. Y yo diré, a ver, no me olvido de ese artículo, es más, lo tengo muy presente. Recordemos lo que dice.
toda autoridad en el ámbito de sus competencias. ¿Se acuerdan? En el ámbito de sus competencias. Una autoridad, ni aun por supuestas buenas razones, puede ir más allá de lo que le toca o lo que le corresponde, porque cuando hace eso, está violando la distribución de competencias. Dicho de otra manera, está violando lo que dice la Constitución, porque es la Constitución la que establece las bases del sistema de distribución de competencias. Oiga, es que hay que proteger el derecho, estoy de acuerdo, pero a lo mejor no es en esta ventanilla, a lo mejor es en la de junto. Oiga, pero es que yo no sé si en la de junto lo van a tutelar, estoy de acuerdo, pero si no te toca, no te toca. ¿Por qué? Porque la Constitución no se puede violar ni aún por buenas razones, ¿no? Esto es muy importante. Por lo tanto, siempre que nosotros pretendemos impugnar un acto de autoridad o una ley, lo primero es preguntarnos, ¿quién emitió ese acto, quién emitió esa ley, tiene la facultad o la competencia para hacerlo? Si no la tiene, ahí tenemos nuestro primer agravio. Y ese va a ser un agravio eminentemente formal, donde nosotros no vamos a decir si la norma es éticamente buena, ¿no? O si el acto de autoridad está de acuerdo con los principios constitucionales, o si sigue o no los criterios de la Corte Interamericana. No, simplemente vamos a decir, lo hizo quien no lo debía de hacer. Pero tenía buenas intenciones, no importa. Lo hizo quien no lo debía de hacer. Lo hizo quien no tenía atribuciones o competencias. Y ustedes saben que en principio las autoridades solo nos podemos constreñir a hacer aquello que está en el ámbito de nuestras competencias, ¿no? Como decían en el siglo XIX, lo que es de nuestro resorte, así decían. Hecho este primer análisis, el segundo análisis tiene que ver con el procedimiento. ¿Se siguió el procedimiento que tenía que seguirse para la aprobación de esa norma o de ese acto de autoridad? Miren, esto es realmente muy importante. Permítanme ponerlo con un ejemplo del día de hoy. Ustedes saben que el día de hoy la Suprema Corte va a empezar la discusión de un asunto muy importante. Bueno, todos los que discuten la Corte son importantes, pues, ¿no? Pero bueno, hoy empieza con la discusión de uno muy importante. ¿Cuál es? ¿Alguien lo recuerda? El plan B. Exactamente, se va a empezar a discutir la primera parte de la aprobación del Plan B. Esto es lo que tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social y con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Tomaron nuestro curso de actualización sobre la reforma electoral de aquí de la escuela? No lo tomaron. Bueno, ahí abordamos el contenido. No voy a entrar ahorita en contenidos. Pero ustedes recordarán también que ya se hizo público un proyecto de resolución, lo cual pues permite que podamos discutirlo y opinar y decir, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste los principales argumentos del proyecto de resolución para declarar la inconstitucionalidad de esa primera parte del Plan B? ¿En qué consisten esos argumentos? Seguramente hubo aquí quien ya lo leyó, quien Me parece que es que no se respetaron las formalidades esenciales en la discusión y en la aprobación de los proyectos, ¿no? Por lo tanto, Noel, ¿son argumentos de forma o de fondo? Son de forma. Son de forma, claro. A ver, ¿qué es básicamente lo que se está diciendo? Bueno, lo que se está diciendo es que hay que desahogar un procedimiento legislativo y que ese procedimiento legislativo no fue adecuadamente desahogado. Ahora, alguien de aquí podría levantar la mano y decir, oiga, doctor, ¿pero no le parece que eso es ser muy quisquilloso? ¿No le parece que lo relevante no es la forma, sino el fondo? Y mi opinión, pues, flaca importancia podría tener, no paso de ser un humilde profesor, pero déjenme invocar en mi beneficio a alguien que creo que sí le giraba la ardilla y le subía el agua al tinaco, como decimos, ¿no? Que era don Jesús Reyes Heroles, quien decía, la forma es fondo. Claro, la forma es fondo. Y entonces, por ejemplo, si nosotros nos referimos a un concepto muy importante que es el de la democracia deliberativa, aquel defendido, por ejemplo, por plumas como la de Carlos Santiago Nino, Roberto Gargarella, veremos que los procedimientos legislativos son muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten la adecuada discusión de los proyectos, ¿no? Sobre todo
dan la oportunidad a que las minorías se expresen, conozcan de qué se va a debatir y se puedan expresar. Eso quiere decir que cualquier caso donde hay una minoría que pierde la votación, ¿no se respetó la democracia deliberativa? No, claro que no. Claro que no. O sea, la democracia deliberativa no puede significar que las minorías ganen, porque entonces ¿dónde queda la democracia, no? No, la democracia deliberativa lo que implica es que se respete la oportunidad del diálogo y de la deliberación. Los procedimientos legislativos están diseñados de cierta forma, de cierta manera, para permitir el correcto, el adecuado, el oportuno estudio de los asuntos y sobre todo también para tutelar los derechos de las mayorías, de las minorías. Es obvio que la esencia de la democracia es que la mayoría decide, pero la esencia de la democracia no puede ser que la mayoría decida de forma arbitraria, ¿no? O que la mayoría decida sin el respeto a los derechos o a la posibilidad de la discusión de la minoría. Por lo tanto, es relevante también el procedimiento o la forma de aprobación. No todo puede ser simplemente una aplanadora. No todo puede ser simplemente la decisión mayoritaria. Sí puede ser o sí es la decisión mayoritaria, pero respetando los procedimientos que permitan evidenciar el respeto a los derechos de las minorías. ¿Una minoría tiene derecho a ganar una votación? No. Pero tiene derecho a ser escuchada, tiene derecho a opinar, tiene derecho a participar, tiene derecho a votar y desde luego tiene derecho a impugnar. Oiga, doctor, entonces usted nos está diciendo que eso no se respetó en el plan B. No, a ver, no. Yo no le estoy haciendo el pitonizo judicial. Yo simplemente me estoy sirviendo de un caso público que se está discutiendo en estos momentos y que nos permite evidenciar la importancia de los procedimientos. La Corte decidirá lo que tenga que decidir. O sea, yo no estoy diciendo si se respetaron o no. Yo me estoy sirviendo del documento que conocemos, que es un proyecto de resolución, para plantear la importancia de estos agravios formales que tienen que ver con el procedimiento. Pero pongamos otros ejemplos, si me lo permite. A ver. Díganme qué grupos sociales en México tienen derecho a la consulta previa e informada. Los grupos indígenas, ¿no? Muy bien, los grupos indígenas, muy bien. ¿Alguno más? Los afromexicanos. ¿Lo qué? Los grupos indígenas y afromexicanos. Muy bien, grupos indígenas y afromexicanos, muy bien. ¿Qué otros? Hay más, ¿eh? Hay más. Bueno, esta es básicamente pregunta. ¿Entrarían ahí los grupos que entran en las categorías sospechosas del artículo 1? No necesariamente. Ok. Entonces, efectivamente sí, los pueblos y comunidades indígenas, pueblos y comunidades afromexicanos. ¿Quiénes más? ¿Hay más? Los originarios. ¿Quién decías, Juan Manuel, perdón? Los pueblos originarios. Ya los comentábamos, sí, muy bien. Ok. Tenemos los pueblos originarios, los grupos, los pueblos afromexicanos. Muy bien, ¿quiénes más? Las personas con discapacidad, las personas del espectro autista y las personas adultas mayores, o sea, mayores de 60 años, también tienen derecho a la consulta. También gozan de este derecho a la consulta. Y ustedes habrán observado, si siguen, por ejemplo, a la Suprema Corte, cómo, pues yo diría que por lo menos cada 15 días, ¿no? Por lo menos, yo creo que más o menos cada 15 días, a veces hasta más de una vez a la semana, declaran inconstitucional una ley de algún estado o alguna reforma, alguna ley local, porque no se respetó el derecho a la consulta. ¿Se habrán fijado? De grupos indígenas, de grupos afromexicanos, en el caso de Nuevo León, porque no respetaron la consulta a los grupos, a las personas del espectro autista, pero también cuando no se respeta el tema de a las personas que viven con discapacidad. Entonces, esa también es una violación eminentemente procesal, eminentemente formal. A ver, es que estás diciendo que yo no puedo legislar. No, a ver, te estoy diciendo que sí puedes legislar, pero que tienes que respetar el derecho a la consulta, ¿no? Porque si no lo respetas,
tu ley va a devenir inconstitucional porque no respetaste, o inconvencional incluso, porque no respetaste el derecho a la consulta. Oiga, pero es que mire mi ley, está súper bonita, ya me la palomeo no sé qué institución internacional. No importa, o sea, lo mejor de fondo es la mejor de las leyes, pero tú tenías que agotar el derecho a la consulta. Ahora, aquí es muy importante cuando analicemos esta parte, para efectos de los agravios, que la consulta sea real. A ver, hay ciertos elementos para que la consulta sea auténticamente efectiva. Recuerdo un caso, creo que fue en Veracruz, seguramente lo vieron porque generó una discusión muy interesante, donde se hacía un foro de consulta acerca de lactancia materna. Y los 5 expositores eran señores, ¿no? Eran señores. No, pero es que son médicos especialistas. A ver, la consulta es a las personas que están dentro del grupo social, no a los especialistas o a las especialistas. No es que no puedan participar, claro que pueden participar, pero el derecho a la consulta es de las personas que forman parte del grupo. Voy a poner otro ejemplo. Supongan que ahí en su entidad, ahí donde ustedes viven, van a reformar su ley de personas adultas mayores. Y entonces la legislatura del estado dice, vamos a hacer un foro con los más expertos geriatras, las más expertas gerontólogas del estado. Y hacen su foro donde pues, estas personas muy sesudas y muy estudiadas hacen sus comentarios y sus aportes. Entonces sacan la ley y dicen, respetamos el derecho a la consulta. Oye, pero de todas las personas que participaron en estos foros, nadie era adulta mayor, nadie era mayor de 60 años. Oh, pero mira, vino el presidente del Colegio de Gerontólogos. Sí, pero tiene 50 años. No, pero mira, vino la presidenta del Colegio de Geriatras. Sí, pero tiene 45. Pues es que son expertos, ¿no? A ver, esto no es tecnocracia, ¿eh? Esto es democracia, que es otra cosa. Y en democracia, en este tipo de democracia, le preguntas a las personas que van a vivir con la decisión, ¿no? Entonces, lo primero es que en estos foros tenga que participar realmente las personas que van a vivir con la decisión, que pertenecen a esos grupos. Eso fue lo que pasó en Nuevo León. En Nuevo León hicieron una ley que tenía que ver con las personas del espectro autista y entrevistaron especialistas para hacerlo. Estaban muy contentos con su ley. Pero entonces un grupo de una asociación de personas de este espectro impugna la ley. Y cuando se contesta la demanda de acción de inconstitucionalidad, lo que se dijo es, espérame, sí hicimos la consulta, mira aquí están estos foros con estos grandes doctores y grandes doctoras, mira aquí está el dictamen que nos dio don fulano y esta otra opinión de doña Perengana. Oiga, pero no son personas del espectro autista. Bueno, no, pero se dedican a estudiar, por lo tanto saben mucho. No, a ver, espérame. Es el derecho a la consulta de las personas del espectro autista, o afromexicanas, o indígenas, o adultas mayores, o que viven con discapacidad. No es el derecho a la consulta de las y los expertos sobre discapacidad, de las y los expertos sobre espectro autista. ¿Te fijas? O sea, la consulta es del grupo social, no de quienes se asumen expertos. Permítame poner un último ejemplo para ver si puede ser más claro. Una de mis líneas de investigación es la agenda gerontológica de la democracia mexicana, o sea, las medidas que se toman para, considerando que nuestra población está envejeciendo, nuestra democracia procedimental, se vaya acomodando a esta población que está en envejecimiento. Si me preguntan a mí, no sé, sobre una reforma en materia de facilitar el voto a las personas adultas mayores, pues yo daré mi opinión, pero no podrían decir que ya está el derecho a la consulta. No, pues es que el doctor Vado nos dijo, a ver, pero el doctor Vado, aunque se ve viejito, no pertenece a las personas adultas mayores. Por lo tanto, eso no subsana la consulta. ¿Me van siguiendo? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la consulta sea oportuna y adecuadamente convocada y sea abierta. Eso quiere decir que tiene que realizarse de manera que las personas que puedan participar se enteren de la misma. Por ejemplo, normalmente, supongan que ustedes trabajan en un lugar donde les piden organizar una consulta, ¿no? Pero les dicen, no hay dinero. ¿Dónde vas a citar la consulta? Trabajas en un órgano de gobierno, te dicen, hay que sacar una consulta, hay que publicitarla, pero no hay lana. ¿En dónde vas a publicitar la consulta?
Adelante, quien quiera. ¿Cuál sería la forma más sencilla y más económica? Pues en la página de internet, ¿no? O sea, en la página de internet de la propia dependencia. Ah, pues no hay bronca, mira, hay que los de comunicación social nos lo hagan y lo subimos, lo colgamos de la página, ¿no? Pues no nos genera costo. Y ya con eso cumplimos. No necesariamente. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí está siguiendo la clase desde Oaxaca? El compañero Noel. Noel, ¿sabes cuál es el porcentaje de cobertura de internet en tu estado? Me imagino, no lo sé exactamente. ¿Y cuál te imaginas? Que yo creo que le vas a atinar. Yo creo que dependiendo de los municipios, la cantidad de municipios que existen, yo creo que sería como el 35% de los municipios, de los 575 municipios que existen. Y la verdad es que Noel se ve que conoce su estado, porque los porcentajes son el 29%, estuviste muy cerca. Solo el 29% de la población de Oaxaca tiene acceso a internet. Pero además, maestro, incluso hay municipios en donde no existe electricidad, no existe agua potable. O sea, ¿se van a enterar de la consulta? Obvio, ¿no? Ahora sí que ni te topo, ¿no? Pero además, miren, vamos a hacerlo más agravante. Supongan que es una consulta acerca de personas adultas mayores en Oaxaca. Bueno, solo el 29% de las personas tienen acceso a internet. Pero si nos vamos a los datos nacionales, el 49% de las personas que no usan internet, aún teniendo, digamos, acceso, pero que no lo usan, son personas de 55 años o más. ¿Eso qué va a provocar? Que esa no va a ser una consulta auténtica, porque la convocatoria en realidad no está llegando al público al que está destinado. ¿Por qué? Nomás con las cifras que acabamos de hablar. ¿Podríamos decir que la población adulta mayor de Oaxaca se enteró? Claro que no. Es más, la población de Oaxaca no se enteró. Oiga, doctor, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar otras formas, ¿no? Encontrar otras formas. Pero no estamos cumpliendo. Lo que estoy tratando de decir es que no se está cumpliendo el objetivo. Muy bien. Se debe de establecer un procedimiento real para la recepción de las opiniones, de la participación de la ciudadanía. ¿Qué procedimiento hubo? Por ejemplo, ¿solamente era mediante internet? ¿Solamente era llenando Google Forms, por ejemplo? Ya ven que es una forma muy fácil que tenemos ahora de recabar información. ¿O había otros mecanismos para que la ciudadanía se pudiera conocer? Por último, ¿qué garantiza el tratamiento que se le da a la información? O sea, cuando se hace una consulta, no quiere decir que todo lo que diga la ciudadanía que acude, pues lo tengan que tomar en cuenta. Pero sí, por lo menos que hubo algún grado de análisis, ¿no? De la información que se recibió. Entonces, por ejemplo, todo esto es analizar una cuestión meramente de procedimiento. Pero cuando digo yo meramente de procedimiento, ustedes habrán observado que puede provocar la inconstitucionalidad de una decisión. Por ejemplo, de una reforma legal, o de una nueva ley, o de una acción afirmativa. ¿Por qué? Porque no se realizó adecuadamente la consulta. ¿Por qué? Porque no se desahogó el procedimiento. ¿Por qué? Porque no lo hizo la autoridad que lo tenía que hacer. Les voy a poner un ejemplo que me tocó atender. Ustedes saben que cuando una autoridad se niega de manera reiterada a cumplir con una sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ordenar su destitución. Es algo que sucede poco, pero llega a suceder. Y entonces en el órgano electoral administrativo en el que yo trabajaba, nos pasó porque terminadas las elecciones y cuando tenían poco menos de 6 meses de haber tomado protesta los nuevos ayuntamientos, al presidente municipal de un ayuntamiento, de un municipio que se llama Pedro Escobedo, lo destituye la Suprema Corte por incumplimiento de una sentencia de amparo. Un asunto que venían arrastrando, no lo resolvieron adecuadamente y lo destituyeron. ¡Pum! No tenían ni 6 meses de que lo habían electo presidente. Llega entonces una petición de un grupo de ciudadanos al órgano electoral, donde planteaban lo siguiente: oigan, toda vez que la Corte destituyó al presidente municipal,
les pedimos que convoquen ustedes a una elección extraordinaria. El asunto me lo turnan para dar una opinión y lo que me topo al revisar el asunto, a ver, la primera pregunta era, ¿qué es lo primero que tengo que revisar? Pues un tema de competencia, desde luego, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿quién debe convocar a elecciones? Y la respuesta era, la Constitución local dice que la convocatoria a elecciones extraordinarias es competencia de la legislatura del Estado. Pregunta entonces, ¿podía el Instituto Electoral emitir la convocatoria? Oigan, pero no nos veamos mal diciendo que nosotros no. O sea, pues eres el Instituto Electoral, ¿no? Te dedicas a hacer elecciones. ¿Cómo que te niegas a hacer una elección? Puede pasar que la legislatura la convoque, pero que la organice el Instituto Electoral, ¿no? Y entonces, no, vamos, si tú hubieras sido consejero, ¿tú no convocabas? Pues no, tendría yo que respetar lo que dispone la Constitución. Ok, y entonces, ¿qué tendremos que hacer con esa petición? Turnársela al Congreso del Estado. Yo creo que teníamos dos opciones, ¿no? Una, simplemente rechazar, señalando que no éramos competentes. La segunda, turnar al Congreso del Estado. Ahora, pregunta. ¿Podríamos nosotros decir, no somos competentes, es la legislatura, pero yo creo que te van a decir que sí? ¿Podríamos contestar en esos términos? Veo que Juan Manuel dice que no. ¿Por qué no, Juan Manuel? Y luego Dante. No, porque no había seguridad de que el Congreso emitiera la convocatoria como tal. El Congreso tal vez podría, no podría convocar. Bueno, al menos es lo que pienso. Igual por los temas de presupuesto y eso, yo creo que la competencia 100% es del Congreso local. Gracias, Juan Manuel. Y coincido. Dante, adelante, tu opinión. Digo, en este caso, al ser lo que entiendo es un cumplimiento de una resolución o sentencia, creo que se debe de informar en este caso al tribunal que es imposible la realización del ordenado y ahí sí ya meter argumentas, o sea, fundar y motivar, argumentar correctamente de por qué en este caso el instituto no es el competente para hacerlo, ¿no? E incluso alegando que sería una causal de nulidad de la misma elección, ¿no? Y de tal suerte que el que tiene que ordenar al Congreso que se haga la elección tiene que ser el superior, bueno, perdón, el tribunal, porque ustedes no pueden, digamos, delegar y, perdón por acción, pero patear el bote para la siguiente ventanilla. Entonces, yo creo que lo correcto sería, bueno, lo estoy pensando es eso, no puedo cumplir. Quien debe cumplir conforme a la Constitución es esta, fundar, motivar, argumentar, y digamos, y así ya ustedes tampoco recaen en un incumplimiento de sentencia que también les podría meritar la destitución también. Muchas gracias, Dante. Bueno, no, propiamente no estábamos ejecutando. O sea, la sentencia ya se había ejecutado, se habían quedado sin presidente municipal. Claro está que había un procedimiento en realidad mediante el cual del propio cabildo se elegía algún síndico, regidor, síndica, regidora, para que se hiciera cargo del ayuntamiento, bueno, como presidenta, ¿no? Sino una solicitud de la ciudadanía. Y la verdad es que tenían ahí una serie de argumentos de fondo muy interesantes, pero la opinión y la respuesta que al final de cuentas se dio fue justamente esa. A ver, no nos toca. Es la legislatura porque claramente la Constitución, artículo tal, fracción tal, dicen que es la legislatura. Y nos decían, oiga, pero es que ustedes no quieren hacer su trabajo, no quieren hacer elecciones, que no, su función es hacer elecciones. No, claro, nuestra función es hacer elecciones, pero nuestra función no puede ser violar el marco jurídico. Nuestra función no puede ser ir más allá de nuestras competencias. ¿A quién le toca? A la legislatura. Me acuerdo que en una reunión con las ciudadanas y los ciudadanos nos decían, pues díganle a la legislatura que lo haga. No, bueno, perdón, pero no le podemos decir. O sea, nosotros no le podemos instruir a la legislatura que lo haga. Vayan ustedes y presenten el escrito o lo reencauzamos, pero no le podemos decir a la otra autoridad.
como bien decía alguien aquí en este salón virtual, si la legislatura convoca elecciones, las vamos a ejecutar. Con mucho gusto, es nuestra chamba y ahora sí que es lo que nos gusta hacer, pues, ¿no? Pero no podemos hacerlo nosotros. De nueva cuenta, alguien podría decir, oiga, pero no hay que tutelar y proteger derechos, sí, pero en el ámbito de tus competencias. Sería tanto como si un juez penal quisiera resolver un asunto mercantil, porque pues es que ya se tardó mucho el juez mercantil y yo aquí en lo penal lo resolvemos bien rápido, tráetelo y acá te resuelve el asunto. No, no se puede. Bueno, entonces, tenemos, decíamos, agravios o conceptos de violación formales que tienen que ver con la competencia, con el procedimiento y materiales. Materiales tiene que ver con el contenido de la norma, ¿no? ¿Cuándo va a ser un agravio, un concepto de violación material? Cuando tenga que ver con que el acto de autoridad violenta, por ejemplo, algún contenido obligatorio o establece un contenido que no puede tener porque está prohibido por la Constitución o tratados internacionales o normas superiores, que es el ejemplo que ponía yo al inicio de la sesión de esta ley en materia, esta supuesta ley en materia de educación. Es importante que el análisis de los asuntos lo hagamos en este orden. Empecemos por la forma y después por el fondo. Cuando estamos preparando el asunto para nuestra impugnación. Y también que cuando empecemos con la forma, empecemos primero respecto de las competencias de las autoridades. Dicho de otra manera, los conceptos de violación o los agravios tienen que ser primero a partir de cuestiones formales. Y de las cuestiones formales, la primera a analizar es la competencia de la autoridad. ¿Tiene competencia la autoridad para emitir esa norma o para realizar ese acto o no la tiene? ¿No? Segunda, ¿se respetó el procedimiento a seguir? ¿Hay un procedimiento y este se respetó? Si no se respetó, ¿la violación fue grave? No toda violación es grave, ¿no? Puede haber violaciones que no sean graves. Pues es que la sesión de comisiones debe haber empezado a las 10 y empezó a las 10:15. Ok, ¿y qué? No, pues es que empezó tarde. Bueno, a ver, ¿y entonces no dejaron entrar a la oposición? No, sí estaba lleno. Entraron todas las y los integrantes. Ah, bueno, entonces no hay un agravio, pero es que empezó tarde. Sí, a ver, pero tampoco podemos caer en el excesivo formalismo, ¿no? O sea, un formalismo tiene sentido cuando detrás de él está la tutela de un derecho. La forma por la forma no tiene sentido, ¿no? Eso es importante observar. Después, los conceptos de violación o los agravios que tengan que ver con el fondo. ¿Por qué es importante este orden? Bueno, quienes sean abogados o abogadas con experiencia, por ejemplo, en litigio en amparo, lo sabrán, porque las autoridades los analizan en ese orden. Primero se analizan los conceptos de violación o los agravios de forma y después los de fondo. Entonces, ponlos en ese orden, porque es en ese orden como se van a estudiar, por regla general. Y también, por regla general, cuando un concepto de violación de forma es suficiente para demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto, con eso es suficiente, ya no se va más allá. Oiga, pero es que puse 2 conceptos de forma y 5 de fondo, ya nomás con el de forma se fueron. Bueno, pues sí, porque si el procedimiento fue inadecuado o la autoridad no era la competente, no tiene caso seguir estudiando lo demás, ¿no? Ahora, alguien de aquí podría pensar y decir, no, doctor, pero fíjese que yo soy bien creativo, yo soy bien creativa, me gusta pensar fuera de la caja. Entonces, mire usted, yo lo que hago es que los mezclo, así no se aburren, entonces pongo uno de forma, uno de fondo, uno de forma, uno de fondo. O no, mire, yo pongo primero los de fondo porque creo que son los más importantes. Bueno, la realidad es que cada quien mata pulgas según su estilo, pero si me permiten, no el consejo, porque no soy nadie para dar consejos, sino la simple observación será la siguiente. Tu labor como abogado, como abogada, es ganar el asunto, ¿no? O sea, esa es tu responsabilidad. Cuando te contrata una persona o si eres el abogado o la abogada de una autoridad, tu labor es ganar el asunto. Tu chamba no es verte bien creativo. Tu chamba no es crear una nueva doctrina. Tu chamba no es forjar un... No, tu chamba es ganar el asunto. O sea, a tu cliente
o al titular de la organización o la institución donde estés, tú no puedes llegar y decirle, mire, pues perdimos el asunto, pero yo estoy seguro que estamos en lo correcto y mire, en 15 o 20 años va a ver que se van a ir por este criterio. O sea, para eso escribe un libro. Para eso escribe un muy bonito artículo y nos lo mandas para la revista Justicia Electoral y lo publicamos. Tu obligación es ganar el asunto. Y hay una regla de oro en cualquier materia para ganarlo. La regla de oro consiste en que tú no puedes ganar un asunto si no te entienden. No puedes. Si no te entienden. Y peor aún, si no te entienden a ti, pero entienden a tu contraparte. Entonces, lo primero para que te entiendan es que estructures las cosas de manera que sea más fácil que te entiendan. Piensa, entonces, en el secretario, secretaria de estudio y cuenta, en el proyectista, en la proyectista, a la que le pasan tu escrito, ¿no? Facilítale la lectura, facilítale el entendimiento de tu asunto. Y la primera manera de facilitar, bueno, hay muchas, pero la primera manera de facilitarlo es esta. Primero las cuestiones de forma y luego las cuestiones de fondo. Dentro de las cuestiones de forma, primero lo que tiene que ver con competencia de la autoridad, y luego lo que tiene que ver con el procedimiento. Y ya está. ¿Por qué? Porque es en ese orden como se les enseña a estudiar los asuntos. Facilítales la vida. Permíteles que te entiendan. Ah, doctor, ¿qué voy a andar yo facilitándoles? Al contrario, que les cueste más trabajo. Bueno, pues cada quien que lo haga como quiera. Yo lo que les puedo decir es que no puedes ganar un asunto si no te entienden. Y la mejor manera de que te entiendan es que lo estructures de manera que te puedan entender con claridad. ¿Ok? Bueno, digamos que con esto, y estamos en tiempo, dejaría yo hasta aquí la primera parte de nuestra sesión. Sobre esta primera parte, dudas, comentarios, observaciones. Vamos, sé que es general, o sea, tampoco es un curso de redacción de demandas, ¿no? Pero creo que son los elementos o las bases que les pueden servir. ¿Qué comentarios tendríamos? ¿Nadie? Nada más, pues destacar lo que usted comentaba, maestro, que hay que distinguir lo que son violaciones o agravios de forma y de fondo para que podamos primero ver si la autoridad es competente y ya de ahí irnos a lo demás y nos vamos a ahorrar mucho trabajo, tiempo y esfuerzo. Sí, claro, y eso pues siempre se agradece, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a empezar a platicar acerca de redacción de sentencias. Aquí traigo una presentacioncita. Déjenme, aquí hago un ajuste y les voy a proyectar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí ven la presentación? Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de las resoluciones de las sentencias. Bueno, la redacción de las sentencias. Primero, tiene que ver con tener claro cuál es el público al que nosotros nos estamos dirigiendo. A ver, normalmente las sentencias tenían como destinatarias a las y los abogados que llevaban los asuntos y se asumía que la traducción del español jurídico, vamos a llamarlo así, al español común, al lenguaje común, lo hacían esas abogadas y esos abogados. Como que era parte de la chamba de ser abogado, ¿no? O sea, si llegaba tu cliente y le ibas a decir, oiga, pues, ¿qué cree? Perdimos. Ah, no es posible que perdimos. Sí, pues es que fíjese que aquí el juez dice que aplicó la presunción muciana. Bueno, ¿y qué carambas es eso? Ya le explicaban, ¿no? Pero parece ser que la experiencia nos ha hecho reflexionar a los tribunales si realmente esta es una asunción correcta o no lo es. O sea, si realmente las abogadas, los abogados, realizan, digamos, la traducción a las partes. Y esto ha provocado el surgimiento de la idea de un lenguaje ciudadano, ¿no? Ustedes han observado hace rato que hablábamos, por ejemplo, de la reforma electoral del famoso Plan B. Bueno, en la segunda parte del Plan B
se expidió una nueva ley general de medios de impugnación en materia electoral. Y esta nueva ley general, que está suspendida, pero está publicada, y por ejemplo, establece la necesidad de que las resoluciones en materia electoral, cuando tengan que ver con grupos vulnerables, creo que dice de atención prioritaria, podríamos entender, me parece, y me hago cargo del comentario, grupos vulnerables, sean con un lenguaje entendible para ellos mismos, para esos grupos. Por eso ustedes habrán observado que ahora tenemos sentencias que tienen una porción, por ejemplo, en lengua, cuando se refiere a grupos o comunidades indígenas, o redactada de una forma más sencilla, más simple, más ciudadana, por ejemplo, cuando tiene que ver con personas pertenecientes a un grupo vulnerable o, por ejemplo, para niñas o niños. En el fondo esto tiene que ver con la claridad de las resoluciones, ¿no? Podríamos entonces ir señalando que la forma de redactar sentencias en nuestro país ha ido cambiando. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de establecer resoluciones que sean cada vez más entendibles, sí para la ciudadanía, pero también para las abogadas y los abogados. No sé si les ha pasado que de repente lees la sentencia de un tribunal o de un juzgado, le empiezas a leer y tú dices, híjole, como que el machote original de todo esto era como de 1950, ¿no? O sea, y no me refiero solamente a la estructura, me refiero a ciertas palabras, ¿no? Entonces hay como ciertas palabras que te empiezan a brincar. A ver si podemos hacer memoria de algunas de estas, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de una frase que dice, es de explorado derecho. ¿La han visto a veces en resoluciones? Es de explorado derecho, ¿no? O, por ejemplo, es de resolverse y se resuelve. Que son expresiones que uno dice, ay, pues cuando mi abuelito que era abogado y litigaba, como que eran las frases que se usaban, ¿no? El lenguaje es obvio, es algo vivo, y el lenguaje va cambiando, va mutando, incluso el lenguaje jurídico. Las palabras no significan lo mismo hoy que hace 20 o 30 años en el pasado o más tiempo, incluso, insisto, en el lenguaje jurídico. Entonces, lenguaje ciudadano es lo que falla en las sentencias, dice Eva. Sí, me parece que sí. Entonces, algunas reglas para una adecuada o una correcta redacción de sentencias, entendiendo que no es una clase de redacción, pero que tenemos que tocar algunos principios. Primero, aquí, por ejemplo, tenemos algunas sugerencias de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Que la descripción sea ordenada, precisa, clara y exacta. Por ejemplo, la descripción de los hechos. ¿Qué hechos se deben describir en la sentencia? En primer lugar, no necesariamente todos los narrados por las partes. Porque hay veces que las partes narran cosas innecesarias, sino aquellos hechos que sean necesarios para el dictado de la resolución. O sea, los hechos auténticamente relevantes, ¿no? Ese es un primer elemento. ¿De qué manera se tienen que narrar? Igual que en una demanda o en una contestación, de forma cronológica, de forma precisa. Esa tiene que ser la narración de esa manera, cronológica, precisa y exacta. ¿Por qué razón? Porque eso va a permitir entender cuál es la litis, cuáles son los hechos relevantes, qué acaeció y sobre todo la vinculación con las pruebas, que eso es fundamental, porque es en la vinculación con las pruebas donde vamos a entender qué se acreditó y qué no se acreditó. La argumentación debe ser explícita, clara y con un lenguaje inteligible. A ver, voy a dejar de compartir porque les quiero ver a la cara. Nos tenemos que ir aquí a lo básico, a lo básico, porque desde ahí, miren, hace un par de meses leía un estudio muy interesante. Se hizo en Estados Unidos, pero me parece que podría ser aplicable a nosotros, donde decía, partían de la hipótesis de que el lenguaje abogadil es muy poco entendible, ¿no? Esa era la hipótesis. Entonces se hizo un estudio con la ciudadanía de si esto era cierto y por qué sucedía que el lenguaje abogadil no era muy entendido. Bueno, yo pensé, y esa era la hipótesis también de quienes hicieron la investigación, que la respuesta iba a ser por el uso de términos técnicos, ¿no? Que tu presunción muciana, que tu quantis minoris, o sea, todas esas palabras, que tu determinancia, por hablar una palabra electoralista, pero resulta que el estudio dio que no
que no era eso, que no era el uso del lenguaje técnico, sino que las abogadas y los abogados se brincaban las reglas del idioma. A mí se me hizo muy interesante porque, aunque insisto, el estudio se hizo para Estados Unidos, me obligó a reflexionar acerca de cómo escribimos las abogadas y los abogados. No solamente en el sentido del uso de los términos técnicos, sino de la corrección del lenguaje. Por eso digo que nos tenemos que regresar a la parte, a los elementos básicos. Recuerden sus clases de español. En español, ¿cuál es el orden en una oración? ¿Cuál es el orden en los elementos de una oración? Primero el Sujeto, Adelante, quien quiera. y luego el predicado, verbo ¿no? y Sujeto. predicado. Exacto, sujeto, verbo y predicado. Ya, sujeto, verbo y predicado. Juan, sujeto, corre, verbo, predicado, en el parque. Juan corre en el parque. La primera regla es que una resolución, yo diría cualquier documento, pero bueno, la redacción debe ser siguiendo las reglas de sujeto, verbo y predicado. Punto, se acabó. No hay que ponerse creativo, porque redactar una resolución, redactar una demanda, no es un acto literario, ¿no? ¿Quieren ustedes escribir un cuento o una reseña del caso para alguna revista? Bueno, está bien, pero para redactar una resolución, para redactar una demanda, sujeto, verbo y predicado. Es más, sumo cuidado con los adjetivos. Recuerden ustedes que el adjetivo adiciona algo al verbo, ¿no? O sea, califica al verbo de cierta manera que le da una connotación que el verbo por sí solo no da. Vuelvo a la frase tan sencilla que acabo de decir. Juan corre en el parque. Si Juan corre en el parque. Ahora, Juan corre veloz en el parque, quiere decir que está corriendo, digamos, a mayor velocidad que otros niños. Pero no siempre el adjetivo veloz hay que utilizarlo, ¿no? No sé si me explique. Hay que ser sumamente cuidadosos con los adjetivos, porque en materia jurídica el adjetivo no siempre es necesario. En muchas ocasiones el adjetivo está de más. Lo voy a poner con un ejemplo. Pensemos ahora por un momento en una demanda, ¿no? O en una contestación de demanda, donde pongamos, vengo a dar contestación a la demanda. Ya. O sea, el sujeto está implicado en vengo a dar el verbo contestación a la demanda del predicado. Ya, no se requiere más. Pero ¿cuántas veces observamos que es vengo a dar contestación a la imprudente, temeraria, inconstitucional, ilegal demanda? ¿Ustedes han visto un juez o una jueza que diga, es que aquí en la contestación dijo que la demanda era ilegal? Tiene razón. Es inconstitucional. Sí, tiene razón. ¿Nomás porque ahí lo dijo? Nadie nunca, absolutamente innecesario. Es como si en una demanda de divorcio, supongan que pusiéramos, hecho 1. El demandado y la actora nos casamos el 27 de noviembre de 1990. Ya. ¿Necesita más información en ese hecho el juez o la jueza? No. Ahora, supongan que pongamos, el demandado y la suscrita nos casamos el 27 de noviembre de 1990, muy enamorados. ¿Ese adjetivo qué? O sea, ¿es relevante? Si fuera una mediación, sí, pero no es una mediación, es un juicio. Entonces no es relevante. Oiga, doctor, es que se puede probar. Mire, aquí en las fotos y en el video se ve que pongo ojitos de borrego, porque estaba bien enamorado. A ver, pero eso no es relevante, carambas, eso no es relevante. Con los adjetivos en el derecho hay que tener cuidado. ¿Aportan algo relevante o importante o no lo aportan? Si no lo aportan, hay que quitarlos. Y la estructura, insisto, sujeto, verbo y predicado. Miren ustedes. En la literatura, cuando escribimos textos literarios, nos podemos permitir jugar con esto. Y entonces, por ejemplo, pensemos en Borges, ¿no? En el cuento Las ruinas circulares. ¿Cómo empieza? Nadie lo vio llegar en la unánime noche.
Es una gran frase. Nadie lo vio llegar en la unánime noche. Pero es una gran frase porque, si se fijan, el orden no es el correcto, pero provoca un efecto literario. ¿Buscamos nosotros eso en una resolución? ¿Buscamos nosotros eso en un documento jurídico? No. Entonces no hay que hacerlo. O lean, por ejemplo, una crónica de Amado Nervo. Es impresionante. En un párrafo de 5 líneas te pone 3 o 4 o más adjetivos y todos quedan perfectos y todos van muy bien. Pero claro, es Amado Nervo y es un texto literario. Nosotros ni somos Amado Nervo ni estamos escribiendo textos literarios. Entonces, no es necesario. No es necesario. Entonces, lo primero es el orden. Lo segundo es, piensa como si estuviera redactando un tuit. ¿Cuántos caracteres admite un tuit? Aquí hay gente que tuitea, seguramente. 120 caracteres. Entonces, tienes que pensar en párrafos cortos. Cada párrafo debe expresar una sola idea, una y nada más. Y los párrafos deben ser idealmente cortos, no más de 4 o 5 líneas, no más, no más. ¿Cuántas veces te has topado con resoluciones donde las empiezas a leer y te encuentras párrafos de 15 o 20 líneas o párrafos de 2 o 3 hojas? ¿Te ha tocado, no? A ver, y traen 4 o 5 ideas y de repente la misma idea la repiten. ¿Cómo por qué? O sea, eso más bien como que refleja una cabeza no muy bien amueblada, ¿no? No, a ver, una idea por párrafo y los párrafos cortos, 4 o 5 líneas, no más. Yo te diría, no como una regla, sino como una mera observación, que párrafo que redactes con más de 5 líneas, dale una leidita, porque probablemente no está bien. Probablemente o estás introduciendo 2 ideas en un solo párrafo o estás repitiéndote. Entonces, revísalo. Es muy probable que no esté bien. Ahora, puede suceder que no, puede suceder que sí, pero digamos, ya es algo extraordinario, ¿no? ¿Por qué es importante párrafos cortos? Porque los párrafos cortos, 1, facilitan la lectura y 2, facilitan el entendimiento. Vuelvo a lo mismo. Recuerden ustedes cuando han leído un documento que tiene párrafos de 2 o 3 hojas. O sea, cuando llegas al final del párrafo ya no sabes de qué se trató. A ver, ¿pero de qué iba? Entonces te tienes que regresar. Y ahí estás. No, espérame. Párrafito. 5 líneas explicando una idea. Pum, se acabó. A lo que sigue. El párrafo siguiente tiene que tener otra idea. Por eso es interesante observar, por ejemplo, algunas costumbres judiciales. Ustedes habrán visto, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que numera sus párrafos. ¿Para qué? Para facilitar el entendimiento. Y son párrafos cortos. Entonces, párrafos cortos. Yo el ejemplo que les digo es un poco la cultura del tweet o la cultura del TikTok, ¿no? Tú puedes grabar un TikTok de hasta 15 segundos, 30 segundos o me parece que 3 minutos. ¿Cuáles son los TikToks más vistos? Los de 15 segundos. ¿Por qué? Por obvias razones. Entonces, haz párrafos cortos. Eso va a facilitar mucho el entendimiento del documento jurídico que estás redactando. Con mucho gusto, ahorita déjame avanzar un poquito más y con gusto atendemos ese comentario. Argumentación explícita. Esto quiere decir que aquí esto es, permítanme decirlo así, como cuando presentabas examen de mate en secundaria o en prepa, ¿no? ¿Te acuerdas que tu profesora te decía, me dan las 2 hojas, la hoja de procedimientos y la hoja de resultados? Porque aunque entregaras la hoja de resultados bien, si no había procedimiento, si no habías desarrollado un procedimiento, te tachaban, ¿no? La tenías mala. La redacción de una sentencia es algo similar. No se vale que tú simplemente digas, y siguiendo el argumento sistemático concluyo tal cosa. Ok, ¿y dónde está el argumento sistemático? No, pues es que yo dije que el argumento sistemático, ok, pero ¿dónde está desarrollado? Ah, bueno, mire, es que lo desarrollé en mi mente, ok, pero lo tiene que poner en la resolución.
vuelvo al ejemplo. A ver, si en un argumento analógico tal cosa, ok, pero hay que desarrollar el argumento analógico, ¿no? O sea, hay pasos del argumento analógico. El caso regulado, el caso no regulado, las características de uno, las características de otro, el establecimiento de cuáles son las características principales, cuáles son las accesorias, dónde será la similitud en las principales o en las accesorias. Si se da en las principales, entonces aplicamos la ley de paso, pero todo esto hay que plasmarlo en la resolución. No se puede simplemente decir, siguiendo el argumento histórico, o aplicando un argumento analógico, o según la interpretación, no sé qué. No, a ver, hay que desarrollarlo. La sentencia no puede ser solamente la hoja de resultados, esos son los resolutivos. La sentencia debe ser también el desarrollo del razonamiento, porque eso es lo que nos va a permitir realizar un control sobre el razonamiento, ¿no? A ver, pensemos en lo siguiente. Todas las figuras de argumentación, todas, tienen una forma canónica en la que se construyen, ¿no? O sea, una serie de pasos que se deben de desahogar. Por lo tanto, si esto no se hace, está mal hecho. Si se brincan un paso, está mal hecho. Por ejemplo, en el caso que he puesto, el argumento, ¿no? No basta con establecer cuáles son las similitudes. Tenemos que analizar si esas similitudes se dan entre las características relevantes o las características accesorias. Porque si la similitud se da en las características accesorias, no puede haber analogía. Entonces, si nos brincamos ese paso, el argumento está mal construido y por lo tanto el resultado no será válido. Eso es lo que quiero decir. Por eso digo que esta parte se parece mucho a la matemática. Entonces, tenemos que desarrollarlos. Ahora, hay formas canónicas. Por ejemplo, hay varios textos ahí que nos pueden servir, ¿no? Está el de Gerardo Dehesa Ávila, de Introducción a la Retórica y la Argumentación. En materia electoral, pues tenemos el de la interpretación electoral de Esquiaga Ganuzas, que son libros que desde una perspectiva muy práctica nos hablan justamente de esto. La extensión de los párrafos, bueno, esto ya lo abordé. El uso correcto de los signos de puntuación, híjole. Por ejemplo, las comas, ¿no? Cómo a veces nos cuesta trabajo la coma. O cuándo va el punto y coma, ¿no? Que de hecho se dice que ante la duda mejor no usar el punto y coma, sino en su caso el punto. Evitar palabras en desuso y el uso exclusivo de locuciones latinas. Miren, Borges decía, y yo creo que estaba en lo correcto, que ¿qué otra cosa es el español sino un dialecto del latín? Y la verdad es que es un dialecto del latín, pero pues es un dialecto que ya evolucionó mucho, ¿no? La pregunta es si el latinazgo es necesario. Y si pensamos en un texto que bajo la perspectiva ciudadana, lo más probable es que no. A ver, si yo estoy en un ambiente de abogados, en una clase o en la redacción de un texto, de un artículo, y uso la palabra la expresión latina, ¿no? Sum cuique tribuere, creo que puedo tener la expectativa de que me van a entender, ¿no? Porque estamos en un foro especializado. Es como, por ejemplo, si estamos en un foro de gente que nos dedicamos a lo electoral, pues puedo tener legítimamente la expectativa de que si yo digo determinancia, saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero cuando pensamos en un entorno de ciudadano, o sea, cuando hablamos con personas que no son expertas en el derecho, probablemente es una mala idea un latinazgo. Por eso estas reglas, por ejemplo, que se han ido estableciendo para las sentencias ciudadanas, tenemos que pensarlas para eso, para una sentencia ciudadana, o por ejemplo, para una conferencia, una plática en un entorno ciudadano. Pero si lo que estoy escribiendo es un artículo para una revista científica de derecho, pues ahí sí es válido un lenguaje absolutamente técnico. Es más, yo diría que no solamente es válido, es esperable, es deseable. ¿Por qué? Porque como decíamos al inicio de esta segunda parte de mi peroración, tenemos que pensar en el público destinatario. Y si el público destinatario son personas expertas, les tengo que hablar como eso, como personas expertas que conocen la terminología adecuada. Es que piénsenlo así, ser abogada o ser abogado en buena medida es aprender un idioma, ¿no? Es aprender el idioma del derecho. Miren, imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes son estudiantes de primer semestre de la carrera o del curso propedéutico de la licenciatura en Derecho, ¿no? Y entonces
Estás allá en la cafetería platicando. Y entonces se te sale decir, no, y entonces le dije a mi tía, porque ya nos sentimos abogadas o abogados, ¿no? Le dije a mi tía que presentara la demanda penal. Y entonces pasa por atrás uno de sexto semestre. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Demanda penal. En materia penal no hay demanda, hay denuncia o querella. Y entonces ya no se te olvida, ¿no? En materia penal no hay demanda. Y lo que hay es denuncia o querella. Acabas de aprender un uso técnico. O, por ejemplo, cuando aprendes a distinguir entre plazo y término, entre acción y pretensión, entiendes un concepto técnico. Y cuando estás en un entorno entre puros abogados o puras abogadas, usas el concepto técnico. Por eso las reglas del lenguaje ciudadano son esencialmente cuando es un ciudadano o una ciudadana común, o sea, legos en el derecho, quienes son los destinatarios del documento. Pero, por ejemplo, para un informe de un Congreso Internacional de Derecho, pues ahí sí se espera, es deseable, es requisito, un uso eminentemente técnico. Muy bien. Regreso aquí a la presentación. Uy, aquí se me movió algo, espérame tantito. Regreso aquí a la presentación. Una extensión razonable. A ver, la adecuación entre la armonía y la brevedad. Yo creo que no podríamos hablar de una regla, ¿no? ¿Cuál es la extensión adecuada para una resolución judicial? Porque incluso esto depende de los instrumentos interpretativos que utilicemos. Por ejemplo, si vamos a hacer test de proporcionalidad y lo vamos a tener que desarrollar hasta sus últimos pasos, puede ser que sea una sentencia larga. Seguramente va a ser una sentencia larga. Pero la extensión per se no puede considerarse una virtud de la resolución. Seguramente ustedes habrán escuchado aquella frase, ¿no? De que lo bueno, si breve, doblemente bueno. Así como afirmo que la extensión no puede ser una virtud de la resolución, pudiéramos pensar también que la brevedad per se tampoco. Lo importante es la claridad. O sea, que la sentencia diga lo que tenga que decir y no más, pero tampoco menos. Eso implica, por ejemplo, replantearnos temas como la transcripción, ¿no? ¿Cuántas veces vemos sentencias donde se realiza de forma indiscriminada la transcripción? Sobre todo esto lo observamos ya con sentencias que tienen algún tiempo, ¿no? 10, 15 años, y vemos que prácticamente transcriben la demanda y la contestación. Entonces, hojas y hojas y hojas. Entonces, abres el archivo y son 250 hojas. ¡Chin! Pero de esas 250 páginas, 190 son transcripciones. ¿Por qué? Porque era el estilo. ¿Tiene sentido la transcripción? Probablemente no. Las partes no las necesitan porque están en el expediente. Quien lee la sentencia tampoco. Ahora, eso no quiere decir que no puedas recurrir al resumen, y un resumen bien hecho. Pero un resumen es eso, es una reseña de puntos principales, no es la transcripción. Otro elemento, ¿es necesaria la transcripción de preceptos jurídicos? Probablemente hubo una época donde era necesario cuando no se tenía fácil acceso a los textos normativos. Pero ahora ya no tenemos ese problema. Ya son de fácil, digamos, y general acceso en principio. Por lo tanto, tampoco tiene sentido. A veces en los juzgados, por ejemplo, ¿no? Se enojan porque, pues es que el abogado me transcribió aquí los artículos de la ley. Ha de pensar que como juez no tengo ley. Bueno, señor juez, tampoco usted transcriba porque pues, sería como pensar que el abogado no tiene ley o no tiene acceso a eso. Entonces, las transcripciones tampoco parecen ser, en principio, una buena idea. Las estructuras gramaticales sencillas a las que ya hice referencia. Y aquí, por ejemplo, es válido perfectamente el uso de recursos visuales. A ver, cuando pensamos en recursos visuales, a lo mejor aquí empiezan a pensar en cosas que pueden ser un poquito complejas, ¿no? Oiga, doctor, pues es que yo no le sé bien al Canvas y a todo eso. No, a ver, hay herramientas muy sencillas de usar, muy fáciles de usar en los programas que ya utilizamos, como por ejemplo Word, ¿no? Word tiene una herramienta muy sencilla y muy fácil de usar, que es Smart Art, que te permite hacer, por ejemplo, árboles de decisión o cuadros sinópticos. Eso perfectamente se puede utilizar y facilita el entendimiento de la resolución, ¿no?
sobre todo cuando hacemos una parte ya sintética de la resolución, eso es sumamente útil. El uso de punteados, por ejemplo, o también el uso de párrafos numerados como la Corte Interamericana, entre otras instituciones, eso desde luego lo facilita. Exhaustividad, pertinencia de los argumentos e información. A ver, toda sentencia debe ser congruente y exhaustiva. ¿Qué quiere decir que sea congruente? Bueno, que tenga una lógica interna que la vaya llevando de un lado a otro. Que no puedes decir en los considerandos prácticamente que las razones del demandado son las correctas y sin embargo a quien condenas es al demandado en los resolutivos. Y exhaustiva, que tiene que ver con el agotamiento de todos y cada uno de los puntos que han sido discutidos. Por ejemplo, una técnica que algunas personas que redactan sentencias han utilizado es tener claras cuáles son las pretensiones. Entonces tienes una pequeña anotación al lado de tu proyecto donde vas anotando cuáles son las pretensiones y vas marcando aquellas que tú ya abordaste en el proyecto de resolución, porque si no, tienes una sentencia que no es exhaustiva. Bien, permítanme aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es preciso y lo que no lo es. Vean, por ejemplo, la primera parte, imprecisión. Se dejaron a salvo los derechos del hoy amparista para el debido cumplimiento de la presente sentencia, causándole agravios y perjuicios al hoy quejoso. Se fijan que está como en un abogañol bastante rebuscado, preciso. Las palabras quejoso y amparista no son sinónimos. Mientras que la palabra quejoso se refiere a la persona que promueve un juicio de amparo, el vocablo amparista como tal no existe. Por lo tanto, no necesariamente aporta a la claridad. El exceso de citas o referencias. A ver, alguien aquí hacía incluso el comentario. ¿Se deben utilizar citas o referencias? Bueno, en primer lugar, considerar que desde luego una sentencia no es un documento literario o un documento de investigación, pero que puede hacer uso, por ejemplo, de una fuente del derecho que es la doctrina. Y en los casos en que esto suceda, pues desde luego se tiene que indicar, y se tiene que indicar con los datos pertinentes que permitan, desde luego, pues el verificar que sea utilizado de manera correcta. También aquí, por ejemplo, cuando hacemos transcripciones o copias, en primer lugar hay que distinguirlo del texto de la sentencia, porque si no parece que hicimos copy-paste, simplemente, ¿no? O que nos estamos fusilando las ideas. Entonces hay que distinguirlo. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, en primer lugar hay que separar el párrafo. En segundo lugar, con márgenes distintos, aumentando, por ejemplo, 1 centímetro, o, por ejemplo, utilizando itálicas, ¿no? Esta letra que es que es inclinada, la itálica, y que nos permite distinguir del resto de la resolución. Reproducir solamente la idea central, no todo el texto, no necesariamente todo el párrafo. Y en ocasiones, cuando esto sea posible, parafrasear. Ahora, parafrasear quiere decir, tomo la idea central, la reelaboro y la plasmo en el texto, pero pongo la indicación, esto es, de dónde tomé lo que estoy transcribiendo aquí. No se trata simplemente, o sea, no es un pretexto para el copy-paste o no es un pretexto para tomar la idea sin citar la fuente, hay que hacerlo. Ahora bien, desde luego, tenemos que ser muy medidos, muy medidas en esto. ¿Cuándo usamos la referencia doctrinal? Cuando es necesario. No en todas las resoluciones, no siempre y no toda la doctrina, porque una sentencia tampoco es el estado del arte, ¿no? Ya ven que cuando hacemos una investigación, pues una parte es justamente el estado del arte, o sea, lo que se ha estado trabajando históricamente acerca del tema al que estamos abordando. No es necesario hacer eso, sino simplemente aquella doctrina que resulte pertinente para sostener lo que estamos sosteniendo. Para lograr la brevedad, pues aquí hay algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Comenzar el texto con la idea principal. Ustedes lo habrán visto en algunas sentencias, donde se empieza ya afirmando sentencia que revoca, sentencia que confirma, sentencia que modifica. Ya de una vez. Oiga, es que eso, no, de una vez. Que quien empieza a leer sepa cuál es el sentido. Claro está, hay que desarrollarlo, pero que ya sepa el sentido. Dar cohesión a la idea principal.
a fin de que quede claro cuál es el sentido de la determinación y lo que la sustenta. Decíamos mantener un orden y una cronología. ¿Qué tenemos que evitar? Los planteamientos distantes de la idea principal o innecesarios. Esto, desde luego, me lleva a una reflexión importante que es el famoso obiter dicta, ¿no? Es importante mantener el obiter dicta, es importante hacerlo. La verdad es que no se puede, creo yo, establecer una regla general, pero creo que sí es relevante meditar. Si los obiter dicta, o sea, el decir algo más que no necesariamente, que no tiene que ver con la resolución propiamente, es indispensable o necesario, porque probablemente no lo sea. Evitar conceptos o definiciones que no guarden relación directa con el argumento o afirmación. O sea, digamos, hacer una labor, si me permiten decirlo, de poda acerca del propio documento. Y por último, contar más de una idea, conjuntar no más de una idea en cada porción del texto que estemos redactando. Creo que esto ya lo habíamos comentado, o sea, esta idea de que por párrafo una idea, por párrafo una idea. Esto facilita el entendimiento. Muy bien, son las 12:36. Yo quisiera dejar hasta aquí mi sesión y que pasáramos a las reflexiones, las preguntas, los comentarios de inicio, digamos, de esta segunda parte, pero podría ser también de la primera. Entonces, adelante, quien quiera iniciar. Adelante. Vamos aquí a los comentarios, al chat, a ver si tenemos algo por aquí. Cuestionar el lenguaje ciudadano, lo que falta en las sentencias. Sí, es un tema interesante. Hay un manual, déjense los pongo aquí en el chat que les puede servir. Permítanme un segundo, estoy abriendo un documento que creo que les puede servir. Uy, ahora no me sale el documento. Perdón, permítanme un segundito. Aquí está ya. Miren, hace tiempo la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elaboró un manual para la elaboración de sentencias ciudadanas. Es la liga que les acabo de poner. Es un muy buen manual. Les puede servir, les puede ser de utilidad. Hay otro manual, hay varios. Hay un libro de estilo de la justicia de la Real Academia de la Lengua, también puede ser de utilidad. Hay un manual de sentencias de la primera sala de la Suprema Corte, que también ya tiene sus añitos, que también les puede servir, digamos, como esfuerzos que se han hecho de buscar eso, ¿no? De buscar una redacción, digamos, ciudadana. Entonces ahí se los dejo por si quieren ustedes hacer la consulta. Considera necesario citar autores, dice Eva. A ver, yo diría lo siguiente. La doctrina es una fuente del derecho, como otras más, pero me parece que en términos generales no es la fuente principal. Por lo tanto, la pregunta es si, yo creo que la pregunta es si en el asunto en particular resulta relevante hacer uso de la doctrina. Habrá muchos casos donde seguramente no. Voy a poner un ejemplo, espero sea muy palmario, ¿no? Pensemos un asunto que se está llevando de un pagaré de 10,000 pesos que se fue en rebeldía. Pues citar la doctrina del cheque, del pagaré, pues seguramente no es necesario, ¿no? Posiblemente ni jurisprudencia. Pero pensemos, por ejemplo, en un asunto donde se discute la constitucionalidad de una ley y se discute por primera vez el contenido de un artículo.
Entonces, seguramente muy posiblemente no haya jurisprudencia o criterios orientadores previos, pero sí haya un esfuerzo doctrinario. Ahí posiblemente sí, ¿no? Ahora, ¿cuánta doctrina? La respuesta sería la que sea necesaria para sostener ese punto de la resolución. Por lo tanto, yo no podría decir 2 libros o 5 libros o un libro. No, la que sea necesaria para. ¿Cómo podemos ir estableciendo un parámetro de cuál es la doctrina entonces que tenemos que citar? En primer lugar, diría yo, doctrina especializada, ¿no? Doctrina especializada en el punto. En segundo lugar, doctrina generalmente aceptada. En tercer lugar, doctrina contemporánea. ¿A qué me refiero con doctrina generalmente aceptada? Bueno, ustedes saben que hay ciertas posturas acerca de pues, los distintos temas jurídicos que son polémicas. Bueno, entonces no son generalmente aceptadas. O, por ejemplo, opiniones doctrinarias que a lo mejor ya tienen sus muchos años y que probablemente no respondan, puede ser, al entorno cultural o social actual. Por eso yo diría doctrina generalmente aceptada y doctrina actual. Me parece que pudiera ir por ahí, pero son meras guías simplemente que estoy comentando. Muy bien. ¿Quién más? Maestro, tengo una pregunta. ¿Considera usted práctico lo que hacen los juzgados federales, los tribunales federales, de que al momento de fundamentar sus sentencias, sus resoluciones, refieren el artículo como una cita textual en la parte final de la foja? He visto que algunos incluso lo hacen también con las jurisprudencias. La jurisprudencia de registro tal, y le ponen un numerito y abajo ponen la jurisprudencia como una cita textual. Le pregunto que si es práctico o si es necesario, porque para mí, por ejemplo, yo pierdo el sentido de la lectura si tengo que bajar la vista a ver la cita, ¿no? Entonces, definitivamente no sé si sea norma de algún manual que ellos tengan o no, porque algunos lo hacen y algunos no. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que es una costumbre que se ha establecido a partir de facilitar. A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a que estás leyendo la resolución y si tienes solamente la cita de la jurisprudencia tendrías que abrir otro archivo, ¿no? Entonces, me voy al archivo y luego regreso. Entonces, en cambio, si lo tengo en el texto es más fácil. Me parece que va por ese lado, ¿eh? O sea, ahora, entiendo lo que tú comentas. Ahora, es que hay que entender aquí una cuestión. Justamente un pie de página implica que es decisión del lector o de la lectora leerlo o no leerlo. De hecho, el pie de página lo que debe hacer es abundar. Pero si el pie de página es absolutamente necesario para entender el texto, entonces no debería ser pie de página, debería estar en el cuerpo del texto. Entonces, más bien lo que tendríamos que discutir es por ese lado, ¿no? Ese será mi comentario, Noel, muchas gracias. Eva, habías levantado la mano, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, mi comentario respecto a citar a los autores es en el sentido de que a veces te topas con sentencias que son demasiado extensas, demasiado, o sea, creo que exceden con esa extensión y en busca de argumentar o de justificar lo que la autoridad te quiere participar o te quiere manifestar en la sentencia, creo que redundan muchísimo en el tema y a veces meten autores, o se hacen valer de muchísimos elementos que luego la hacen muy complicada al momento de leerla y puede causar un poquito de incomprensión. En ese sería mi comentario en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Eva. Fíjate que creo que mucho depende del método interpretativo que se utiliza. Voy a poner un ejemplo. Probablemente conozcan ustedes, es famosa, ¿no? La sentencia sobre el uso lúdico de la marihuana. Y es una sentencia que tiene muchas referencias a autores. ¿Por qué? Por el método interpretativo. Porque el método interpretativo lleva, por ejemplo, que es de proporcionalidad, lleva a la necesidad de demostrar si hay estudios que sostengan la peligrosidad
de las personas que consumen marihuana. Entonces, pues hay que referirse a los estudios científicos. Ahora, lo que sí es que creo que no podríamos decir con 5 citas es adecuado, o con 3, o con 2, o con 10. Pero sí me parece que el uso de la doctrina es correcto si es necesario para sostener la resolución, ¿no? Pero sí, entiendo que puede ser a veces un poquito enojoso. Creo que esto sobre todo nos sucede en asuntos constitucionales. Muchas gracias, Eva. Muy bien, ¿quién más? Bueno, yo espero que consulten este manual de la Sala Monterrey. Es muy útil, la verdad es que es muy útil y podrán profundizar ahí en algunos de los conceptos que aquí hemos comentado. No me queda sino, bueno, estamos terminando unos minutos antes, está bien para que pueda entrar el siguiente docente aquí al aula, o la siguiente docente aquí al aula. No me queda sino agradecer su amable presencia en esta sesión de hoy y desde luego desearles que concluyan muy exitosamente su diplomado. No sé si nos vuelva a tocar alguna otra clase, si es así, pues ya nos saludaremos, y si no, pues desearles que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego.